is a, it's a very interesting topic, and it's a topic where Spanish speakers, when they are learning English, this is one of the most common mistakes, is the pronunciation of regular verbs in the past. All right, let me show you my explanation of this. And if you have any questions, of course, feel free to ask me. All right, so let's get started with this pronunciation here. So it's pretty easy. Like I said, it's not difficult, but let's take a look at it together. So we have here the first rule number one. Si el final del verbo, o lo que llamamos la base del verbo, ¿sí? Termina en un sonido sin voz. ¿Qué significa eso de sonido sin voz? Cuando nosotros hablamos, las cuerdas vocales vibran, y hay veces para algunos sonidos fonéticos no vibran. Entonces, cuando me refiero a que hace un sonido sin voz, es que las cuerdas vocales no vibran, ¿ok? En ese caso, cuando el verbo termina con un sonido donde las cuerdas vocales no vibran, entonces las letras ed van a sonar como una T, ¿sí? Y la T se mezcla con el sonido consonántico anterior. No se pronuncia como una sílaba más. Es decir, walk, de caminar, no decimos walked, que es muy común. Walked, como que muchos le agregan esa otra sílaba. Eso no es necesario. Entonces ya vamos a mirar por qué. Y como les mencioné, un sonido sin voz es como un susurro. Cuando usted está hablando así. Cuando susurramos, nuestras cuerdas vocales no vibran. Entonces, vamos a juntos, con el micrófono apagado, necesito que todos pronuncien estas letras conmigo. Pero más que la letra, nos vamos a enfocar en el sonido. ¿Por qué? Porque aquí, aunque aquí tengo la letra F, que hace... Hay algunos sonidos en inglés que hacen, algunas letras que hacen ese sonido, pero no se escribe la F, como la GH, cuando decimos la palabra de reír, que es laugh, termina con el sonido de, pero se escribe GH. Bueno, entonces nos vamos a enfocar aquí. Van a pronunciar estas letras y van a ver cuando tengan su mano y la ponen aquí en el cuello, y cuando pronuncien estas letras van a notar que no hay vibración en sus cuerdas vocales. Entonces conmigo, por favor. Let's go with the first one. And esta TH es el sonido TH cuando decimos, por ejemplo, thank you. Thank you. No hay vibración. Aquí hay unos ejemplos. Todos estos verbos aquí terminan con esos sonidos que acabamos de hablar. Y van a notar que cuando le agregamos la ed, no vamos a pronunciar ed, sino que vamos a pronunciar simplemente la T. El último sonido consonántico y después la T. Por ejemplo, work, vamos a decir worked, worked. La ed con una T. Drop, cuando pronunciamos drop, la P. No hay vibración en las cuerdas vocales, entonces decimos dropped. I dropped my cell phone. Finish. Finishes with a sh sound. So the ed is going to sound like a T. I finished the exercise. Divorce. Divorce. Este verbo termina en CE, pero el sonido es de S, divorce. Entonces la E va a sonar como una T. Divorced. She is a divorced woman and he is a divorced man. Divorced. Stop. Stopped. I stopped at the gas station to buy some food. Laugh. Laugh. That GH has an F sound. I laughed very hard at the joke. Then we have the word here, cough. Y cough is toser. Cough. Cough. I coughed all night because I was sick. Watch. Watch. Finishes with a ch sound. So I watched
many movies this weekend. All right, let's continue now to rule number 2. Rule number 2. Si el verbo termina con un sonido donde las cuerdas vocales sí vibran, en ese caso, la ed, como termina el verbo en ed, simplemente vamos a pronunciar la d, no vamos a pronunciar la letra e. La letra d se mezcla con el último sonido consonántico y no se pronuncia como una sílaba más. Entonces, aquí tenemos unas letras. Quiero que por favor van a pronunciar estas letras conmigo y van a notar que cuando las pronuncien van a sentir la vibración en sus cuerdas vocales. Entonces, todos por favor cogen su mano y la ponen en el cuello y después aprietan bien duro. No, mentira. Solo lo ponen ahí y van a pronunciar estas letras conmigo y van a notar que hay vibración en las cuerdas vocales. For example, we have the letter B, G, Z, J, TH. Now, wait a second. Teacher, but TH is thank you. Sí, es verdad. En algunas palabras la TH no tiene sonido, no tiene vibración, pero en otras sí. Por ejemplo, en la palabra they, en la palabra them, en la palabra their. Ahí sí hay vibración. Then we have the letter L, right? And all of these letters have vibration in your vocal cords. Y también van a ver aquí que en estos verbos, se acuerda que vamos a enfocarnos en cómo termina el verbo, en qué sonido termina el verbo. Entonces, el verbo move termina con el sonido v, vibración en las cuerdas vocales. La ed, solamente vamos a pronunciar la d. No vamos a decir, I moved to another apartment. No, we're going to say, I moved. Just the V and the D. Return. So no E, we just pronounce the D. I returned home from my job. Stay. Se me olvidó mencionar que todos los sonidos vocálicos, o sea, todos los sonidos que tienen los vocales en inglés, ¿cuáles son los vocales? A, E, I, O, and U. Todos esos sonidos, como la palabra, por ejemplo, stay, ¿cómo termina? ¿Con qué sonido? Con A, como la letra A. Stay. Hay vibración. Entonces, solo pronunciamos la D. Enfóquese en eso. Si tiene vibración, solo pronunciamos la D. I stayed with my sister in her house. Study. In the past, we say studied. Study porque termina con E, vibration. I study English, and last week I studied for 3 hours. Marry, que es casar, marry, so we take marry, finishes with the E sound, vibration, so we say, my parents got married many years ago. Widow, que es enviudar, y es un verbo, it finishes with the O. Widow, vibration, so we say, the man widowed 5 years ago. Raised, aunque aquí tenemos la letra S, el sonido es de z, que no existe en español, pero es ese sonido que hacemos para muchas palabras en inglés. Es como si estuviéramos imitando un mosco. Ese es el sonido. I raised 2 children in Colombia. Engage, has the j sound, vibration. Engage, engaged. Travel finishes with an L, so we will say, I traveled to another country. And the final rule, la regla final, la última, es muy fácil. Si el verbo termina ya con un sonido de T o un sonido de D, en ese caso sí vamos a pronunciar la letra ED como una sílaba más.
Es decir, miramos estos ejemplos. Start finishes with the T sound, start. So we say, I started another course. Ahora, es muy normal que el inglés americano, que es el que yo hablo, muchas veces no pronuncien esa última T. Yo no digo I started. Los británicos sí, eh, los australianos no, pero los británicos sí y los americanos no. So, aunque termina con la T, vamos a pronunciar esa E de started, graduate, graduate with a T, so we pronounce the ED. I graduated in 1997, many years ago. Visit, visit. My father visited me 2 months ago. Separate, ya termina con T, vamos a pronunciar esa ED. I separated the students that were fighting. Date, date. I dated very few women in my life. And attend, attend. Ya termina con el sonido de la D. Entonces vamos a pronunciar esa D. I attended many courses to be a teacher. Okay, I know what you're saying. Teacher, ¿y qué cantidad de reglas? Y sí, muchas cosas en el lenguaje son así, pero cuando hagamos el ejercicio van a ver que ya se vuelve, digamos, automático de tanto usted hacerlo, ¿ok? Así como hablan español y no, porque es que nosotros decimos y este sonido y este lo se vuelven ya acostumbrados porque de tanto escucharlo y verlo se vuelve parte de nuestro proceso cerebral. All right, let's